Hola amigos, yo soy Carlos Suárez, bienvenidos una vez más a mi canal de sociales y ciencias políticas. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de la soberanía estatal frente a las demandas de un nuevo orden mundial, de Vilma Balmaceda. Comencemos. La aceptación de los conceptos jurídicos, yo le cambiaría esa palabra aceptación por la adaptación, para que tenga más sentido. La adaptación de los conceptos jurídicos a las necesidades de las sociedades es uno de los fenómenos que revelan el dinamismo del derecho. Este interesante artículo postula la evolución del atributo estatal de la soberanía. Recordemos que el Estado tiene 4 atributos o 4 elementos, los cuales son población, territorio, poder y soberanía. Vladimiro Naranjo, el colombiano, lo definió de esta manera. El Estado es un conglomerado social, esa sería la población, que se asienta en un determinado territorio, ese es el territorio, y que se rige por sus propias leyes jurídicas y políticas, es decir, ese sería el poder. O sea, está organizado política y jurídicamente. Y además, por último, que está aceptado, su soberanía está reconocida por los demás estados. Ese es el elemento de la soberanía, es el reconocimiento, y este elemento es el más moderno de los 4. Los otros 3 ya estaban desde hace mucho tiempo, pero últimamente, o sea, en los últimos tiempos se ha venido tomando este elemento como esencial dentro de un estado, la aceptación de los otros estados. Y este concepto o elemento o atributo de soberanía surgió principalmente por el asunto de las guerras. Entonces se tomó la determinación del respeto hacia la soberanía para evitar que estuviera fragmentándose esa soberanía o que otros países vinieran a estar invadiendo. Es decir, el resultado de las guerras generó la necesidad de que hubiera un concepto respetable y sólido de soberanía para evitar esa disgregación continua, lo cual iba a llevar después a estar en un constante estado de guerras. Entonces se formalizó de alguna manera el concepto de soberanía para respeto y para evitar y para mantener la paz, como lo vamos a ver más adelante en el documento. Dice aquí, en el marco de una tendencia orientada hacia la relativización, es decir, volvamos a leer, dice, este interesante artículo postula la evolución del atributo estatal de soberanía en el marco de una tendencia orientada hacia su relativización, es decir, que la soberanía, el concepto de soberanía va cambiando, va evolucionando porque depende de la evolución del estado social. La sociedad, la población no es la misma, las leyes tampoco son las mismas, el territorio es un poco más estable. Y por lo tanto, si cambia la población y si cambian las leyes, también cambia en el tiempo o de acuerdo a la región lo que es el significado de la soberanía. Dice aquí, partiendo de evidencias fácticas, o sea, evidencias de hecho de lo que va sucediendo, analizando los modelos teóricos aplicables y destacando las importantes consecuencias de tal transformación. Comencemos ahora, ese es como un preámbulo que tenía ahí. Entonces dice, el concepto de la soberanía estatal, como la mayoría de los conceptos creados por el hombre, no se ha mantenido igual en el tiempo, sino que ha sido objeto de una evolución. No obstante, si bien el concepto de soberanía efectivamente ha variado como resultado de eventos históricos que se han dado en el tiempo, tal cambio no es comparable con lo que esta institución viene experimentando durante nuestra generación. Es decir, que la soberanía fue cambiando en el tiempo, pero en esta generación, en esta última, tuvo cambios, digamos, muy drásticos, muy extremos, muy notorios, muy rápidos, lo que es la soberanía, como resultado de diversos factores, entre los que destacan los efectos de la revolución tecnológica. Es decir, como ya tenemos más comunicación, entonces todo es mucho más rápido. Lo que se demoraba antes 3 meses en llegar una carta, ahora en un segundo estamos leyendo, estamos respondiendo, estamos pensando, estamos estudiando. Es decir, el desarrollo tecnológico ayudó a que cambiaran muchos de los conceptos sociales y conceptos políticos, incluyendo el concepto de soberanía. Entonces, la soberanía es el reconocimiento que hay estatal por parte de los demás países mundiales. Ahora la globalización es mucho más efectiva, mucho más rápido, y por lo tanto la soberanía se convierte en un elemento
mucho más dinámico. Entonces, la soberanía es ese atributo estatal en el cual los demás estados respetan, ¿sí? Y del cual nosotros mismos somos conscientes de que pertenecemos a un estado. Es el atributo que nos separa de los demás estados y que nos permite en ese territorio especial a la población regirnos por nuestras propias leyes, no querer imponérsela a los demás ni que los demás nos impongan sus leyes a nosotros. Ese es el concepto de soberanía. Dice que es el resultado de diversos factores, entre los que destacan los efectos de la revolución tecnológica aplicada especialmente al campo de las telecomunicaciones y a la economía mundial. Primero, el concepto tradicional de soberanía estatal. El sistema internacional contemporáneo comenzó a configurarse desde hace 3 siglos aproximadamente, es decir, mucho antes de que hubiera las independencias latinoamericanas. Con el surgimiento de los estados-nación en Europa, después de los tratados de Westfalia en 1648. ¿En qué consiste el tratado de Westfalia? Existió previamente una guerra que se llama la Guerra de los 30 años, y esta guerra tenía principalmente motivos religiosos y en segundo término también motivos políticos. Existía antes de este tiempo la proliferación o el predominio de la religión católica en toda Europa y por lo tanto en el mundo occidental. Pero de repente surge la figura, que la pueden buscar, de Martín Lutero, quien es iniciador de un proceso religioso, social, etcétera, en diferentes campos. Y él era un monje católico que se rebela ante los postulados que proponía la Iglesia, ante la manera en que la Iglesia manejaba la vida social. Él se rebela basado en la Biblia y basado como en un cristianismo original, y propone que se debe retornar a la manera de pensar original del cristianismo. Entonces inicia como una especie de bola de nieve que va creciendo, y entonces escribe y lo apoyan los príncipes alemanes. Martín Lutero es alemán, entonces estos príncipes lo apoyan y entonces él propone, inicialmente quería reformar la Iglesia, es un reformador, pero a lo último termina generando un movimiento que se separa y se desprende irreconciliablemente de la Iglesia, un movimiento que crece y que se expande por toda Europa. La Iglesia católica proponía, por ejemplo, la venta de indulgencias, que era que tú podías pagar, por ejemplo, si tenías tales pecados y que de pronto estaba dudoso si entrabas o no al cielo, al paraíso, entonces tú dabas una plata y te daban un certificado, que es como una especie de diploma de que tú vas a entrar al cielo. Después incluso como el Papa de ese momento quería hacer una gran basílica y quería hacer unas construcciones y quería consolidar la Iglesia como un imperio que se fue convirtiendo, entonces también te vendían el certificado de que tus propios familiares también podían entrar al cielo a través de lo que tú pagabas, incluso los familiares que ya estaban muertos hace tiempo y que estaban en una especie de purgatorio, como una especie de estado intermedio en donde ya no estás vivo, pero tampoco has llegado al cielo y está en trámite puesto de entrada al cielo. Entonces la Iglesia te vendía el certificado de acuerdo a la plata que tuvieras para asegurarte que tu abuelo, de pronto tu papá, si tenías dudas, entrara al cielo. Entonces, para Martín Lutero, cuando la Iglesia había promulgado la pobreza, la dedicación a la devoción, pero la Iglesia misma estaba llena como una especie de opulencia que él encuentra. Entonces Martín Lutero lo que hace es que denuncia como corrupción todo ese manejo que hace la Iglesia. Le parece que eso es un manejo es de plata, le parece que ese es un manejo es político, y entonces hace unas cartas y empieza a decir que a través del estudio, porque Martín Lutero empezó a estudiar fue derecho después, y entonces adquiere como una especie de metodología lógica de estudio, de interpretación de textos, y empieza a estudiar la Biblia, y él dice Lutero o interpreta que en la Biblia no dice esas cosas que la Iglesia está promulgando, y que la Biblia tiene que ver con la corrección moral de la persona, y que estaban politizando y monetizando pues las creencias. Entonces él repudia todo esto, hace unas cartas, y ahí donde viene la separación de la Iglesia, o sea, del protestantismo, del mismo seno de la Iglesia, no viene desde afuera, porque él era un monje católico.
Entonces Martín Lutero allá en Wittenberg, en Alemania, entonces escribe todas esas cartas y hay una separación, de ahí es donde surge el protestantismo. O sea, por eso hay un cristianismo dividido, porque interpretan la Biblia y tienen la visión de Lutero era que la relación era personal del hombre con Dios, que no iba a haber intermediarios. En cambio, la iglesia estaba llena de toda una jerarquía de intermediarios. Y esta es una visión que se va adaptando de alguna forma, sin haber sido esta su primera intención, se va adaptando a la modernidad, porque en la modernidad es importante no solo una institución general. El hombre no entrega la vida por una institución, ya sea política o cualquier índole, sino que la vida, la dignidad del individuo es importante. Entonces la visión que Lutero encuentra en el cristianismo original viene coincidiendo con esa visión de la modernidad, donde no tiene, o sea, en los derechos humanos, no tiene por qué en esa especie de socialismo, donde lo importante es un Estado y la gente tiene que entregársele, sino que Lutero dice que la vida de la persona, interpreta pues a través de eso que la vida, por eso a él le llaman un emancipador, interpreta. Ahora, acerca de Lutero hay diferentes opiniones, hay mucho más que decir, hay mucho más que controvertir, hay mucho más que estudiar, pero inicialmente esto ayuda en parte a eso, a esa emancipación moderna, y a la gente le gusta los cambios a veces de la religión. La gente acepta las religiones es según la conveniencia de la estructura de su propia vida. Entonces eso la gente le gusta y lo acepta. Y a los príncipes alemanes lo defienden y lo aceptan, porque él ayuda a entender. Antes el centro de la religión católica estaba en Italia, en Roma, pero de repente Lutero surge con una fuerza y con un ímpetu en sus doctrinas, en sus enseñanzas, en su manera de interpretar, y a los príncipes alemanes les gusta porque eso da como una especie de identidad nacional, de que aquí en Alemania también surge de repente una idea que es poderosa, una idea que se junta con la interpretación de lo que la gente tenía en su corazón, que era la religión. Y entonces le gusta esa especie de nacionalismo que se va formando, bueno, y lo apoyan y se extiende el protestantismo. Como la iglesia no quiso aceptar ese protestantismo, entonces excomulgan a Lutero y hay un rompimiento. Pero el protestantismo, la reforma se crece por toda Europa y algunas personas dicen que Lutero tiene razón y que no es la iglesia así, entonces hay divisiones. Y en esas divisiones ya se crean las guerras religiosas. Aquí llegamos ya al punto porque estamos hablando de la paz de Westfalia. Hay una guerra que dura 30 años y empiezan a matarse unos con otros porque estos decían que la religión católica y estos decían que el protestantismo, que al fin y al cabo es otro tipo de cristianismo, entonces se querían imponer y se mataban hasta que después de 30 años de muertos se pusieron de acuerdo y se vamos a hacer la paz. Entonces no vamos a querer, porque antes los países querían imponerle la religión, sea católica o la otra, al otro país para salvar las almas, etc. Pero también por motivos políticos. Entonces, listo, de aquí en adelante, en la paz de Westfalia, que como leímos aquí en 1648, se ponen de acuerdo y empiezan a respetar algo que va a venir siendo después la soberanía. Dice, no más, cada país va a decidir la religión que quiera. Y si un país decide que esa es su religión, el país que está al lado, así pertenezca a otra religión, no se va a meter con ese cuento. O sea, vamos a respetarnos como países en las creencias que cada quien quiera. Y eso va dando un cambio social, digamos, de tolerancia, de convivencia y de beneficio por la necesidad que había pues de vivir, porque se estaban matando. Entonces ahí empieza a generarse o a alimentarse o a enriquecerse lo que después va a venir siendo la soberanía de cada país, es decir, la capacidad o la potestad de decidir por sí mismos sin que los vecinos se tengan que estar imponiendo. Obviamente pues los países no decidían realmente su propia religión, la decidía era el monarca, pero ya que el monarca decidió que vamos a ser católicos o vamos a ser protestantes, si lo decidió, él tiene autonomía, en eso consiste la soberanía. O sea, no me vengan a presionar a poner otra religión y yo voy a decidir que mi país va a ser, por ejemplo, católico o que va a ser protestante. Y los demás lo iban a respetar y ya no se iban a volver a hacer guerras por eso. Esa fue la paz de Westfalia. Continuamos con el documento. Habrían de dar término a la guerra de 30 años. Dice aquí, volvamos a empezar el contexto. El sistema internacional contemporáneo comenzó a configurarse desde hace 3 siglos aproximadamente. Dijimos que antes de las independencias
latinoamericanas que tienen aproximadamente 200 años. Con el surgimiento de los estados-nación en Europa, después de los tratados de Westfalia en 1648, que habrían de dar término a la Guerra de los 30 años. Desde esa fecha, los cambios políticos, económicos y sociales que se desarrollaron dieron lugar a la consolidación de los estados europeos, propiciando el surgimiento de nuevas normas y principios jurídicos, en un esfuerzo por regular el comportamiento interestatal, o sea, entre estados, o el comportamiento dentro del estado. La doctrina de la soberanía, de acuerdo con la cual ninguna autoridad puede oponerse al Estado, se erigió como suprema. Así, el emergente sistema internacional estuvo basado en el derecho de los Estados a controlar, sin interferencia de otros, sus asuntos internos y manejar sus relaciones con otros Estados, sea en actitud de colaboración o de competencia, como ellos individualmente vieran conveniente. Lo principal en este sistema era la creencia consolidada por el derecho que el Estado tenía la potestad y aún la obligación de tomar las medidas que estimara necesarias para asegurar su preservación y le propiciaran una mejor posición en el panorama mundial, no importando el desmedro que tales acciones unilaterales representaran para los demás estados, o sea, no importando si los estaban de acuerdo o no los estados. Esta es la soberanía. La soberanía se traduce entonces como una especie de independencia internacional, una independencia estatal, es decir, yo me rijo por mis leyes, ¿sí? El poder es las leyes y las normas. Esa es mi estructura, ese sería el poder, mi estructura jurídica y política, y yo me rijo por las leyes, ¿sí? Pero estas leyes son independientes de los que piensen, estén o no de acuerdo los demás estados. Ahí el poder entonces también se convierte en o se junta con la soberanía. Entonces tenemos poder y soberanía. Poder son el conjunto de normas jurídicas y políticas con las que se va a regir ese territorio, esa población. Ese es el poder. Y la soberanía es el respeto que hacen los demás estados a esas decisiones que toma ese pueblo, que por eso se llama soberano. Es una manera de decir que es un pueblo independiente. Bueno, seguimos. Aunque el sistema internacional y los correspondientes patrones de interacción entre sus actores han cambiado profundamente desde 1648, estamos hablando del siglo XVII, o sea, una vez que se tomó esa decisión que se iba a respetar la soberanía, ha evolucionado la manera y la dinámica en que se vive esta decisión. Dice, las políticas del mundo contemporáneo permanecen significativamente matizadas por esta herencia, es decir, se va heredando esta manera de pensar, pero matizada quiere decir que cambia, eso es un concepto de arte en el color. Entonces, si tienes un azul, lo vas degradando, lo vas matizando, o sea, que le quitas de pronto lo áspero que estaba untado, ¿sí? Lo vas cambiando, lo vas puliendo, ¿sí? En general quiere decir eso, han pulido el concepto de soberanía, le han agregado, le han enriquecido, depende a la nueva evolución, depende a los nuevos descubrimientos, depende a las nuevas reflexiones que tienen los sabios o las personas dedicadas a estudiar, en este caso serían los doctrinantes, la sabiduría. Un concepto que es importante tener en cuenta es el concepto de derecho. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que rigen la conducta social del hombre y que buscan la convivencia pacífica. Está como en tres partes, ¿no? Conjunto de normas jurídicas, o sea, normas legales, normas que tienen un proceso legislativo para ser instauradas, ¿sí? Un proceso organizativo. Ese es el derecho, conjunto de normas jurídicas o legales que rigen la conducta social del hombre, ¿sí? O sea, el derecho está hecho no para regir el extraterrestre, no para regir los animales de alguna manera, ¿sí? Rigen es el comportamiento del hombre. Rigen los animales, pero de manera indirecta con respecto al hombre. Y que buscan ¿qué? El derecho busca un fin superior, un fin benéfico, que es la convivencia pacífica como premisa, ¿no? Ahora, que sea utilizado de manera inadecuada es otra cosa, pero como premisa suprema es el derecho está hecho para que estés bien tú y esté bien yo y estemos en paz. Entonces dice aquí,
Las políticas del mundo contemporáneo permanecen significativamente matizadas por esta herencia. En consecuencia, la política internacional ha tenido en general una atmósfera teñida, aquí tenemos otro término, teñida de ciertos rasgos de anarquía, es decir, yo me mando por mí mismo, si bien sustancialmente moderada. Como en el pasado, el sistema permanece fragmentado y descentralizado, sin una autoridad supranacional, es decir, como cada quien nos mandamos, entonces ¿quién va a regular entre los diferentes países? Dice aquí que oriente y coordine las decisiones de los estados, es decir, esa soberanía, de cierta manera, si no tiene ciertas regulaciones, es de doble filo. ¿Por qué? Porque se puede prestar para que haya abusos del poder dentro del propio país. Se requiere como una instancia supranacional, o sea, que vigile las decisiones y las visiones que están tomando los diferentes países, que de pronto hay países que se tornan, en vez de avanzar, atrasan y van en contra de su propio pueblo, y entonces los demás países, aunque respeten la soberanía, ¿cómo van a permitir que esté pasando, digamos, lesiones graves hacia la humanidad que está ahí adentro? ¿Sí? Es decir, de alguna manera en el mundo todos seguimos formando parte de un solo grupo, así estemos divididos por nacionalidad. Recordemos que la nación es un concepto diferente de Estado, ¿no? El Estado es la organización que hemos visto, pero la nación implica una concentración de elementos culturales con los cuales la persona se siente identificada, ¿sí? En un Estado pueden inclusive convivir diferentes naciones, por decir así. O la nación es lo que me identifica en ese sentido de identidad cultural. Incluso puede haber nación sin que haya territorio. A veces toda una población es quitada de su territorio, pero ellos siguen siendo nación, aunque no tengan territorio. Sin embargo, para ser un Estado sí tienes que tener territorio. Entonces, las personas, digamos, como hay una soberanía, aún así decíamos de que pertenecemos al orden mundial, pertenecemos los seres humanos a un solo grupo global, y que de repente le están afectando a otro grupo y que se vayan a apoyar en el concepto de Estado y de soberanía, que es un concepto que tiene que buscar lo bueno, ¿sí? Por el sentido común universal que todos tenemos, y lo estén utilizando esa soberanía antes para oprimir a ese pueblo, y ahí es donde entra el resto de los países, de pronto creando instituciones de orden supranacional, es decir, por encima de las naciones, que estén observando, regulando y que reaccionen ante esto que está pasando. Entonces hay un equilibrio entre lo que es soberanía, pero al mismo tiempo el bienestar global. Dice, como en el pasado, el sistema permanece fragmentado y descentralizado, sin una autoridad supranacional que oriente y coordine las decisiones de los estados. Ojo, que oriente y coordine. O sea, que ayude a entender, que ayude a dar visión. En este caso sería, por ejemplo, como cuando hay diferentes familias, ¿sí?, en una aldea, y cada familia toma decisiones, pero puede haber un grupo que sea, por ejemplo, los ancianos, los sabios, los que tienen más experiencia, los que tienen más sentido común de reflexión, y aunque las familias son independientes para tomar sus decisiones, puedan llamar a una familia que representa en este caso a un estado y decirle, mire, la decisión que usted está tomando le va a perjudicar a sus hijos, va a perder el sentido de su manera, de su propósito de existir. Usted, por ejemplo, se está alejando mucho donde están las fuentes de agua, o el comportamiento que está teniendo los va a llevar al hambre, o el comportamiento los va a llevar a la violencia interna. Entonces, de eso están hablando aquí, de un organismo supranacional que pueda regular el bienestar para las personas que están dentro del país y que están, digamos, frágiles o expuestas ante las decisiones de sus gobernantes, quienes son como actores primarios en la política mundial. O sea, los estados son actores primarios en la política mundial. Permanecen libres para actuar según elijan en función de sus intereses unilaterales. Sin embargo, esto no significa que los estados ejerzan sus libertades, aquí está, de manera absoluta, o que ninguna circunstancia les constriña de las decisiones que toman. O sea, no son totalmente autónomos, ¿sí? El mundo vela para que no haya esa autonomía en protección precisamente de la humanidad. En la práctica, los estados no solo se ven limitados por las normas del derecho internacional, sino que además
Las presiones políticas, morales y sobre todo circunstanciales de orden económico, tecnológico y social resultan ser presiones poderosas sobre la pretendida libertad de acción soberana de los estados.